Capítulo 22 de Hechos, el discurso de Pablo. Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Por si algo, recuerden que la escritura dice en Isaías 53, refiriéndose al primero y al último, que iría como el cordero al matadero y como la oveja a sus trasquiladores, y no se defendería. Ahora, aquí esta defensa no se refiere a voy a defenderme para que no me maten, porque pobrecito yo. La defensa es voy a defender la doctrina, voy a defender lo que he enseñado, para que quede claro antes de que me maten, ¿verdad? Entonces, nada raro que suceda algo similar con los dos testigos, más que el testigo como Moshe viene como la ira, entonces no me extrañaría que hable y diga algunas cosas cuando le den el momento, pero sabiendo que va a morir al final, ¿verdad? Entonces, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Vean eso. Entonces ellos, ¿verdad? Si fuera, les habla en griego, no, apedréenlo por griego. Les empieza a hablar en hebreo, no, habla como nosotros, habla como nosotros. Bueno, es que aquí en realidad se está refiriendo como, como padres del pueblo, sí. Y no dudo que padres hay de familia, pero lo que decir, o sea, en la conexión de primero y último, el primero vino a ser hermanos y el último viene como padre, a ser, se podría decir padres en el sentido de líderes. Los 144,000 van a ser líderes de los muchos. De hecho, recuerden lo que habla Yahweh en Isaías de los eunucos, que hay diferentes tipos de eunucos y que los que se hacen eunucos a sí mismos por servir a Yahweh, Yahweh les va a dar un nombre mayor al de hijos. Y como he hablado, un nombre mayor al de hijos sería el de padre, porque el padre es mayor que el hijo, obviamente, ¿verdad? Entonces, dice por acá, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo, yo de cierto soy Yahudí, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ya con eso de Gamaliel todo el mundo, escuchen. ¿Verdad? Gamaliel es otro de los que ven súper importantes en el judaísmo hasta el día de hoy, y fue el que le enseñó a Pablo. Dice entonces, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres. La Torá de nuestros padres, vean que no dice la Torá de Yahweh, que eso es clave, porque sería como los mandamientos de los padres y los mandamientos de Yahweh, son diferentes. Conforme a la Torá de nuestros padres, porque está hablando de cómo fue criado. Celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Vean la misericordia y la calma de Pablo, que lo acaban de golpear todo sin preguntarle nada. Y él les dice, yo sé que me golpearon por puro celo. Yo entiendo. Yo era igual que ustedes. Yo estaba dispuesto a matar por lo que creía. ¿Sí me explico? Entonces, esto es clave, porque si una persona no ha pasado por eso, no entendería eso y diría, todos ustedes son unos impíos que se van a ir al infierno. Pero como él había estado en sus zapatos y con ese celo había matado gente, él dice, no, yo los entiendo porque yo caí en ese error un montón de veces. Dice, celoso de Elohim como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, oigan, este camino, o sea, esta doctrina, esta enseñanza, esta congregación. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el Cohen Gadol también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí para que fueran castigados. Entonces ahí les está diciendo, yo era como ustedes, igualito o peor. Eso es lo que decirles peor para no ofenderlos, ¿verdad? Yo era como ustedes, hacía lo mismo. Yo andaba buscando ver a quién mataba por esto que estoy enseñando ahorita, por este camino. Los que lo enseñaban yo quería que se murieran. Dice, para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, vean cómo Pablo aquí a punto de morir está contando la historia de cómo se convirtió a Yahweh. Entonces es como que empezó la historia de Pablo con la conversión, y ahora que está por terminar su historia, cuenta el inicio. El principio está en el fin y el fin en el principio. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía,
De repente me rodeó mucha luz del cielo. Vean qué interesante esto, porque no dice, yendo yo como a medianoche me rodeó una luz, sino yendo yo a mediodía, cuando es lo más iluminado, y dice, me rodeó una luz. O sea, imagínense la potencia de la luz como para que pudiera opacar la luz del sol al mediodía. Y en esos lugares, la luz del sol al mediodía, no puede haber algo más brillante. Pero se manifestó Yahweh y así fue. Entonces dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, era Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Como sabemos, cuando Yahweh llama a alguien dos veces con su nombre, dos veces, como lo hizo con Shemuel, lo hizo con Moshe, es porque lo estima. Vean qué sorprendente, aquí Saúl andaba haciendo mal, pero aún así lo llama dos veces, porque sabe lo que va a hacer. Eso es la clave. Bendito Yahweh, Él sabe lo que vamos a llegar a hacer, entonces nos ama como si ya lo fuésemos. Ahora nos toca a nosotros llegar a ese punto. Entonces, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y obviamente Yahushua sabe todo, pero es similar a cuando llega Elohim a donde Adán y le dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido el fruto del que te dije que no comieras? ¿Cómo sabe que estás desnudo? Todas esas son preguntas que uno se debe hacer, y a veces las hace para que uno se las haga. Es como si, ¿a qué he llegado? ¿A qué punto he llegado? ¿En qué estoy? Entonces, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, soberano? Me dijo, yo soy Yahushua de Nazaret, a quien tú persigues. De Nazaret, no Yahushua ben Nun, ¿verdad? Porque si hubiera dicho nada más Yahushua, le hubiera dicho, ¿cuál de los Yahushua que vemos en la Torá? No, Yahushua de Nazaret, Mashiach. ¿Está claro? Yo soy Yahushua de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces vieron la luz, nada más. Lo que hicieron fue pegarse un susto, como sucedía con Daniel, que Daniel veía toda la revelación y los que estaban alrededor no podían, entonces salían despavoridos. Dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije, ¿qué haré, soberano? Y el soberano me dijo, levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto me gusta mucho y yo creo que es importante entenderlo para nuestra vida, porque muchas veces a uno le habla el Padre algo y uno espera que le diga absolutamente todo de una vez. Y vean que él le dice, ¿qué necesitas que haga? Y le dice, vaya ahí, después le digo. ¿Se imaginan? Pero ¿por qué no aprovecha? Ya que está aquí, ¿cómo me lo va a decir? En un sueño, ¿cómo? Entonces Yahweh nos dice lo que es necesario en el momento que es necesario, lo que podemos soportar. Punto. Entonces, lo que sepamos, pongámoslo por obra y Yahweh nos va a seguir revelando más y más y más. Como siempre les digo, y es normal, y de hecho han llegado varios correos que me lo confirman, en el sentido que hay gente que entra a la congre y al principio no entiende nada, o no entiende mucho, y es comprensible, o sea, se entiende que eso suceda, pero no se pueden apresurar en tratar de entenderlo todo inmediatamente, por varias razones. Obviamente pueden esforzarse para ir aprendiendo más y más y más cada día, pero digamos, por ejemplo, ya todo, hay un montón de cosas grabadas. Entonces, en vez de preguntarme a mí detallitos que ya están grabados y que todos pueden ver, o sea, pueden ir a ver esos estudios, ir aprendiendo poco a poco con todo lo que se necesita. Pero normalmente dicen, ok, no, yo quiero saber esto, se lo voy a preguntar de una vez para que me lo responda inmediatamente y ya saberlo. Pero ya está respondido. Entonces, al hacer eso, están quitando tiempo básicamente de otras cosas que se pueden responder que no han sido respondidas. Entonces, y lo digo, ¿verdad? En los desprogramas, cuando me preguntan algo, yo siempre digo, ya he repetido eso, pero lo vuelvo a enseñar, ¿verdad? Pero porque es el desprograma y va a quedar grabado. Lo digo en el aspecto de que a veces me mandan correos con preguntas que ya están, o sea, montones de cosas que ya están. Entonces lo ideal, lo que busco es que por algo está la página, ¿verdad? Para que también aprendan a buscar en el canal o en la página la información. Entonces, decía por acá, yo dije, ¿qué haré, soberano? Y el soberano me dijo, levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
todo lo que está ordenado que hagas. O sea, ya estaba definido qué iba a hacer. Él era el que no sabía. O sea, ya Yahweh sabía qué iba a hacer Paulus. Y Yahushua le estaba diciendo, ahí se te va a decir lo que está ordenado que hagas, como destinado a hacer. Dice, como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, que eso era para que se diera cuenta de que la doctrina en la que había estado en realidad lo hacía ciego. Paulus era ciego espiritualmente, por eso no reconoció a Mashiach. Entonces cuando Mashiach se le manifiesta, lo deja ciego físicamente. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, entonces la luz de la Torá era como la luz del sol. O sea, la luz de la Torá que él tenía era como la luz del sol. Se manifiesta Yahushua y opaca por mucho la luz que él estaba viendo en ese momento. Entonces lo deja ciego. Que sería como la Torá por la letra deja ciego a aquel que no tiene la Ruach HaKodesh de Yahushua. Por eso no pueden reconocer a Mashiach aunque lo tengan al frente. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Hananiahu, que es como Yahu Hanan, al revés, aquel a quien Yahweh favorece, Yahu Hanan, el nombre de Juan el Bautista, aquí Hananiahu, el nombre de la persona que va a ayudar a Paulus, pero lo menciono porque Yahu Hanan estaba cuando vino Yahushua. Ahora Hananiahu está cuando llega Paulus. ¿Verdad? Y como un espejo, todo al revés, exacto, como lo pero lo llevaban de la mano a él y ahí llegó Hananiahu. Dice, entonces uno llamado Hananiahu, hombre piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los Yahudim que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Shaul, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces, Yahu Hanan ve a Yahushua venir, lo inmersa y entonces baja la Ruach. Hananiahu ve a Paulus venir, le quita la vista, entonces ahora puede ir a predicar. ¿Verdad? Perdón, le da la vista más bien. Le quita lo que tenía porque estaban como escamas. Le devuelve la vista milagrosamente para que él ahora pueda ir a predicar. Igual que, repito, Yahushua se le da la inmersión y empieza el ministerio. Paulus llega, le quitan las escamas de sus ojos y empieza su ministerio. Hermano Shaul, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo, el poderoso de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Esto es sorprendente, conozcas su voluntad. Ahora, se podría decir, obviamente, esto se podría tomar como te ha escogido para que conozcas lo que nosotros ya conocemos también. Pero no se lo dice así, le dice para que conozcas su voluntad. Esto podría ser algo que solo le iba a revelar a Paulus, su voluntad entera. Por eso es Paulus el que revela la verdadera doctrina. Porque la voluntad de Yahweh con respecto a cómo cumplir la Torá sería revelada a través de Paulus. Fuiste escogido para conocer la voluntad de Yahweh. Como dice la escritura, que los pensamientos de Yahweh están muy por encima de los pensamientos del hombre, como el cielo por encima de la tierra. Pero Yahweh le dice a Paulus, tú los vas a recibir para que los predique. Eso es inmenso. Y por eso es que Paulus representa al último, que es representado también por David, que tenía un corazón como el corazón de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía pensamientos similares a los de Yahweh. ¿Está claro? David pensaba las cosas similar a como Yahweh las pensaría. David tenía juicios similares a los que Yahweh tiene. Por eso lo escogió como rey y pastor del pueblo. Entonces dice aquí, te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Veas al justo, que es Yahushua quien cumplió toda la Torá. Ya lo había visto ahí quedó ciego. Pero el ver al justo se refiere principalmente al poder reconocer al verdadero poderoso, al verdadero justo. Y después dice, y oigas la voz de su boca. O sea, para que se convierta él en la voz al recibir las palabras de Yahweh. O sea, para que él represente a la voz, es el punto. Veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque
serás testigo suyo, confirmando que Pablo representa al testigo, que manifiesta la voluntad de Yahweh, que es la voz, y que viene a hacer justicia. Entonces, para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ante todos los hombres, eso principalmente se puede manifestar hoy. En ese tiempo había muchos hombres que no escucharon a Pablo. Claramente, desde que Pablo murió hasta hoy en día, un montón de hombres que ni siquiera vivían ahí en ese tiempo, llegaron a escuchar sus palabras a través de la lectura de la escritura y todas las cartas que él dejó. Entonces dice, oigan este verso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, inmérsate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. O sea, si uno no invoca su nombre, sus pecados no se lavan. Por eso los que no invocan su nombre tienen que morir, porque están pagando con su carne, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Yahweh pagó por sus almas, esa es la bendición. Pero ellos, por no confesar su nombre, tienen que pagar con su cuerpo una parte. ¿Sí me explico? El primero vino por las almas, el último viene por los cuerpos. Porque el cuerpo fue hecho del barro y el último viene por la tierra. Entonces, Yahushua vino por el alma, el último por los cuerpos. Por eso los 144,000 que aceptan al primero y al último no tienen que morir del todo. Pero los muchos solo aceptan la salvación del alma, no del cuerpo, porque rechazan a los dos testigos. Entonces tienen que entregar su cuerpo para poder ser justificados después de su muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y por eso lo vemos acá. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, inmérsate. Entonces, así como llega Yahushua, Yahuhanan lo inmersa y empieza su ministerio. Llega Pablo, Hananiahu lo inmersa y empieza su ministerio. Como en un espejo, Yahuhanan, Hananiahu. Levántate, inmérsate y lava tus pecados, invocando su nombre. Volví a Jerusalén, y mientras estaba orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Vi al soberano que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Vean cómo Yahushua se le aparece y le dice: vaya corriendo porque lo van a matar. Y esto lo digo porque cualquiera diría: como anda con Yahushua lo puede proteger donde sea. No, pero si Yahushua le dice huya es por algo. Esta no es la forma. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces vean, se fue a Jerusalén, fue a predicar por todo lado, y cuando vuelve a Jerusalén lo quieren matar. Entonces vemos que la prédica de Pablo se dio principalmente fuera de Jerusalén, entre los gentiles. Pero al final de su ministerio llega a Jerusalén, igual que los dos testigos. Entre los gentiles matan en Jerusalén. Dice: no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: soberano, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, Pablo se está diciendo: pero ellos me conocen. Si yo les digo que crean en ustedes, fijo van a creer porque me conocen. Y Yahushua: pero usted no sabe lo que pasó conmigo. Todos los milagros del mundo. Entonces dice: soberano, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a los goyim. Entonces, Pablo trata de convencer a Yahushua. Yahushua le dice: te van a matar. Y Pablo: no, hombre, si ellos estaban como... Vean lo que es la carne, las emociones, el corazón, que se atreve a discutir con el que todo lo sabe. Y no lo está haciendo por ser malo, ni por nada. Es simplemente él diciendo: no, pero yo los conozco, ellos tienen un buen corazón. Son amigos míos, exacto. Exacto, el deseo de la carne de querer ir a salvarlos a aquellos que Yahweh dijo: no se puede, ahorita no. Pensando en tener más misericordia que Yahweh. Yo dije: soberano, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas de los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los goyim.
confirmación de que el último va a los gentiles. Oigan esto, Padre Celestial. Todos estaban así, los Yehudim, oyendo. Cuando empieza, ¿verdad? Cuando empieza a hablar hebreo, oigan, es hebreo. Qué bendición el hebreo, pero esta gente idolatra la letra. Entonces, y a la raza, ¿verdad? A como ellos la ven. Entonces lo están oyendo, pero cuando ya Pablo les dice, pero ellos me van a creer porque yo he hecho esto y esto y esto, pero Yahushua me dijo, te enviaré a los gentiles. Ellos, ¿cómo que los gentiles? ¿Usted en qué momento se le ocurre meter a los gentiles, que son como animales, son como perros? Vean, entonces dice, lo oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? Gentiles. Cuando oyeron eso, hasta aquí Pablo ya. Lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Oh. Vean el celo y la maldad, el celo por la maldad, porque no es celo por Yahweh y misericordia. Yahweh es el que dice, los gentiles también quiero que entren al reino. Y los judíos dicen, no, el hombre que piense eso merece la muerte. Según el Talmud, el hombre que le enseña a un gentil Torah merece la muerte. Entonces, vean cómo estaban más inclinados por la idea del fariseo, Talmud, racismo. ¿Eso es racismo? ¿Cómo que le va a enseñar a otros? Está loco usted, mátenlo. Nada de los milagros importa, nada de toda la historia tan sorprendente que nos contó importa, todo nos vale que muera. Entonces dice, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Qué descaro. Vean como decía Yahushua, os matarán pensando que están haciendo un servicio a Yahweh, ¿verdad? Que lo hacen por el cielo. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Imagínense usted el espectáculo. Como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Pero ¿para qué necesita que lo azoten? Pregúntele, vean cómo se llevaba esta gente. Es que de verdad, que gente más pleitera. Entonces, sí, a pura violencia, golpéelo para que nos diga por qué le gritan así. Porque no les pregunta a ellos, pero no a Pablo. A fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Oigan esto es buenísimo. Cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y ellos, ¿cómo que es romano si está hablando de hebreo este hombre? Entonces vean, porque viene como el último viene como ladrón en la noche, es hebreo, pero lo ven como romano. O sea, es genéticamente hebreo, israelita, pero al nacer en una nación gentil, tiene una ciudadanía gentil, como romano. Curiosamente, y bueno, ¿se acuerdan cuando arriba del madero de Mashiach pusieron que es el rey, Yahushua, el Nazareno y rey de los Yahudim? La primera letra de esas 4 palabras en hebreo forma el nombre Yahweh. Debajo pusieron en griego y después en latín. Entre otras cosas, eso estaba mostrando el proceso por el que pasaría el pueblo y el idioma. Hebreo, griego, latín. Latín viene siendo la última y es la lengua que hablaban en Roma. O sea, la lengua de Roma es el latín. Qué curioso que a nosotros nos llamen latinos, cuando primero que todo es un idioma, no es una nación. O sea, no es una raza, lo que dirían. Pero por otro lado, al llamarnos latinos nos están diciendo romanos. Entonces, por genética somos israelitas, pero por nacionalidad somos romanos, como Pablo. Eran hebreos, sí, pero había nacido en Roma, entonces tenía la ciudadanía, exacto. ¿Recuerdan? Esto es clave, de hecho voy a tener que ir, Daniel 9. No voy a explicarlo todo, por eso no sabía si venir aquí. De aquí es de donde se saca que Mashiach tendría que morir, que Mashiach, oigan esto, porque esto es importante. Según Daniel 9, el Mesías tenía que venir antes de que el templo segundo fuera destruido. Y tenía que venir y morir. Cosa que los judíos dicen, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Está escrito en Daniel. Por eso es que dicen que Daniel no es profeta, entre otras cosas, porque profetizó clarísimo de Mashiach. Entonces dicen, no es profeta, pongámoslo en otro lado el libro.
Entonces aquí dice que Mashiach tendría que morir y que al final de los tiempos habría 7 años. Los cristianos agarran de aquí para decir que el anticristo es la bestia, el cuerno pequeño, cosa que no es así exactamente, y decir que es romano. Por esto que dice aquí, el 26 del 9. Después de las 62 semanas, se quitará la vida a Mashiach. Ahí está diciendo, se matará a Mashiach, pero ellos no lo vieron. Y nada ya le quedará. Después dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo del príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el lugar apartado. Roma fue el que destruyó el templo 40 años después de matar a Mashiach. Entonces Roma, el pueblo, destruyó el templo. Aquí dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces no es el príncipe el que va a destruir el templo, sería el pueblo del príncipe. Uno podría decir aquí, el pueblo de Paulus destruirá esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque Paulus aquí acaba de decir que es ciudadano romano. ¿Sí me explico? Entonces, como Paulus es ciudadano romano, se puede decir que el pueblo de Paulus destruyó el templo. Ahora, me devuelvo un poco en este mismo 9 de Daniel. El 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach Nagid, o Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach. No dice se quitará la vida al Mesías príncipe. Decía ahora Mesías príncipe, Mashiach Nagid, pero ahora dice se le quitará la vida a Mashiach. Y el pueblo de un Nagid que ha de venir. Entonces, aquí el punto es, Mashiach Nagid son primero y último. Vino Mashiach y lo mataron. Ahora el Nagid tiene que venir. Y antes de que el Nagid, el príncipe, viniese, el pueblo de ese príncipe, que sería Roma, destruiría el templo. Igual que Paulus representa al último, pero era romano. ¿Por qué? Porque en Isaías 63 dice que Yahweh viene como romano en el fin de los tiempos, porque viene vestido de Edom, y de Edom vino Roma. Entonces, el último viene como romano, el último es el príncipe. Por eso dice Mashiach Nagid, matan a Mashiach, queda el Nagid, que tiene que manifestarse. Entonces el Nagid se va a manifestar en el fin de los tiempos. Entonces, además de eso, el hecho de que dice, ahí donde dice se quitará la vida al Mashiach, en hebreo dice que sería cortado Mashiach. Si uno agarra dos palabras y corta una, queda la otra, obviamente. Entonces, con esos términos se entiende todavía más en hebreo. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach y nada ya le quedará. El pueblo, no el príncipe, el pueblo del Nagid que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar apartado. Eso fue en el año 70. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más, esa es la última semana de Daniel, los últimos 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe. ¿Cuál pacto? El que hizo el Mashiach cuando lo mataron. Porque Yahushua levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Por eso dice aquí, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Porque es el nuevo pacto con los muchos que ahora viene a confirmar como el último. Por eso, para confirmar un pacto primero se tiene que hacer. ¿Dónde aparece que Satanás hizo un pacto? Porque los cristianos están esperando un pacto de paz en Israel que dure 3 años y medio. Y después venga la guerra. Pero eso no tiene sentido con el montón de otras partes en la escritura, porque el segundo sello de Apocalipsis es guerra. Pero ellos dicen que los primeros 3 años y medio va a haber paz. Entonces eso no calza. El último es el príncipe. El primero es Mashiach. Mashiach Nagid es primero y último. Vino y cortaron Mashiach. Queda Nagid por manifestarse. Además, viene Mashiach y es cortado. Recuerdan que en hebreo cortar quiere decir hacer un pacto. Entonces, al decir que Mashiach sería cortado, está confirmando que vendría a ser pacto. Ahora al decir, por una semana más confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? El que cortó Mashiach. Hace unos versos. Entonces, continúo porque todavía se entiende todavía más, creo yo. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Los últimos 7 años, confirmados desde que el jinete del caballo blanco sale a predicar la doctrina verdadera, aquel que es el príncipe. A la mitad de la semana, que es cuando los matan a los 2 testigos según Apocalipsis 11,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El testigo como Moshe es sacrificio, el testigo como Eliyahu es ofrenda. Mueren los dos testigos como sacrificio y ofrenda. Ya no hay que hacer sacrificios porque ya murió el primero, el último y Eliyahu. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es en Yom Kippur, cuando se hacen los dos, sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. No es que el príncipe era el anticristo. Entonces, ¿quién es el desolador? Le preguntaría uno a un cristiano. El desolador es el anticristo. Entonces ahí está diciendo, cuando maten al príncipe, va a salir el anticristo, el desolador. La escritura misma en Daniel dice, eso ya no lo voy a buscar, pero lo pueden ver, el cuerno pequeño hará guerra contra el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? El que confirma el pacto, que también es el que aparece en Malaquías 3 como el ángel del pacto. El ángel del pacto es Micael, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el príncipe del pacto contra el que pelea el cuerno pequeño y a quien mata. O sea, la bestia mata al último y después se manifiesta el anticristo, la abominación desoladora. Espero eso ya quedó claro. Sé que es un poco complicado, más que todo por la doctrina cristiana. Y yo escribí un artículo, está en el Camino de Yahweh, por si quieren ir a losdelcamino.net/artículos. Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Edom? Edom en hebreo es rojo, y del pueblo de Edom salió Roma. Entonces podría ver como quién es este que viene de Roma. De Bosra con vestidos rojos. El mismo profeta ve a alguien vestido muy bien como rey, pero lo ve que viene como gentil. Entonces dice, ¿quién es este que viene? Eso se conecta con Isaac cuando entró Jacob y dijo, ¿quién es este que oigo? Y Jacob dijo, soy tu hijo Esaú. Entonces Esaú era rojo, por eso lo llamaron Edom, porque vendió su primogenitura por un plato de comida roja, potaje rojo. Además de eso, recuerdan en Yashar, cuando llegó Yosef a donde Jacob, pero como venía vestido de egipcio, Jacob le dijo a Yahudá, ¿quién es este que viene vestido de rojo, con ropas espléndidas? Entonces el último es descendiente de Yosef, pero se va a ver como romano, así como Jacob se vistió de Esaú. Entonces, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos, este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El mismo profeta que está recibiendo palabra de Yahweh no reconoce a Yahweh cuando lo ve manifestarse. Y Yahweh le está diciendo, soy yo el que te habla. ¿Por qué es rojo tu vestido?, le pregunta el profeta. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? Ese es el lagar de la ira de Yahweh en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 19 viene Mashiach vestido de rojo y dice que es por haber pisado el lagar. Lo que vemos acá. Dice, he pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Yahushua vino a traer misericordia, el último viene a traer ira y furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. El día de la liberación estaba en el corazón de Yahushua, el día de la venganza en el corazón del último. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, esto es clave, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Yahweh viniendo al mundo y diciendo, me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Todo el mundo andaba en otra doctrina. Viene al mundo y le enseñan una doctrina falsa al mismo Elohim una vez manifiesto. Entonces dice, me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo, o sea, se salva a sí mismo. Me salvó mi propio brazo porque no encontró salvación en ningún lado. El brazo de Yahweh es Yahushua, el último es la mano. Entonces al decir que es el último, me salvó mi propio brazo, es el último diciendo que lo salvó el primero. Al último lo salva Yahushua. El último es la segunda manifestación del Padre. Por eso el Padre habla y dice, me salvó mi brazo. ¿Cuál es el brazo de Yahweh? El primero. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Entonces la ira es lo que va a sostener al último a través de todo lo que tiene que pasar. Entonces me devuelvo a Hechos. Dijo Pablo al centurión que estaba presente, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí dice, estaba estrictamente prohibido azotar a un ciudadano romano. Entonces Pablo se espera, disculpe, caballero, ¿a usted le es permitido? Entonces, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿qué vas a hacer? Él era que lo estaba golpeando, ¿verdad? Dice comandante, ahora sí, comandante, vea la torta en la que se metió. ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo, vean cómo, esto no es lo que le dijo el comandante, esto es lo que voy a decir yo. Vean cómo en el capítulo anterior dijeron, usted no es un egipcio, igual que le dijeron a Moshe ser egipcio. Y ahora le está diciendo, soy romano, igual que el último viene como romano. Dice, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el comandante, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, estaba picado, estaba celoso, envidioso de Pablo. ¿Cómo usted, que todo el mundo está contra usted y lo quieren matar como si fuera cualquier maleante, es ciudadano romano, mientras que yo tuve que pagar un montón por la ciudadanía? O sea, este tenía green card nada más, no era ciudadano, le habían dado permiso para estar ahí. Entonces, vean cómo la ciudadanía romana se podía comprar por un montón de plata, pero se podía comprar. Vean lo que es este mundo, que todo lo compra el dinero en este mundo. Y él estaba envidioso porque Pablo había recibido la ciudadanía de nacimiento. Respondió el comandante, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, en pocas palabras aquí estaba diciendo, yo soy más importante que usted en lo que respecta a la ley romana. Yo soy más importante que usted, yo debería ser su comandante. Esto se parece a cuando Yosef salió de la cárcel y logró subir todos los escalones porque sabía hablar todos los idiomas y habló hebreo y el faraón no le pudo responder. Y ahí quedó el faraón como menos que Yosef, pero le hizo jurar que no le dijera a nadie. Y así hizo Yosef. Entonces, similar, Yosef tenía más autoridad que el faraón. Pablo tenía más autoridad que este comandante. También en cierta forma similar a como el poderoso de este mundo, se podría decir, se le dio autoridad sobre este mundo después de una gran suma, pero el último de nacimiento por heredad la recibe. Verá, una cosa es un esclavo y otra cosa es el hijo. Mientras el hijo es joven es igual que el esclavo, pero cuando el hijo llega a la mayoría de edad recibe la heredad y se convierte en el dueño del esclavo incluso. Entonces, como el malaj, que es un siervo, y el último, que es un hijo. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Bendito Yahweh, vean lo que es el Padre perfecto. Vean, le iban a atormentar, o sea, los demonios. Y lo digo así por el hecho de que dice los que le iban a dar tormento. Como si fueran los espíritus malignos que por uno haber nacido de nuevo en Mashiach, en el reino, es heredero y por ende los espíritus malignos no pueden contra uno. Por más que lo quieran atormentar, no pueden, no deben. Y si lo tratan de hacer, donde uno les tiene que recordar de quién es hijo uno. ¿Verdad? Que eso es lo que a la gente se le olvida, es que me están atormentando. Y no le hablan de vuelta a los espíritus, no le hablan a esos pensamientos, sentimientos que tienen. ¿Verdad? Usted tiene que saber quién es usted en el Padre, como para ser aquí como Pablo. Demonio, en el nombre de Yahushua, aléjese, porque soy hijo de Yahweh. Entonces, así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Entonces vean cómo Yahweh protege y bendito Yahweh, esperemos que esto sea conectado, ¿verdad? Con los dos testigos entran a cárcel, pero Yahweh se encarga para que no les hagan más de lo que Yahweh permite, más de lo que se debe, que no pasen más sufrimiento de la cuenta. Dice, al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual lo acusaban los Yehudim, lo soltó de las cadenas y mandó venir a los principales Kohanim y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. ¿Podría explicar Hechos 22.9 por qué es ligeramente diferente a Hechos 9.7 y cómo se conecta con Daniel 17? Okay. Los primeros, ¿por qué son diferentes? Dice, los que estaban conmigo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Eso es lo que acabamos de leer. Esa fue la historia que contó a los que la escuchaban en ese momento. En la historia que aparece al puro inicio de Hechos, donde cuenta, o sea, la primera vez que se cuenta, dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz pero no veían a nadie. Dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, vieron la luz,
pero no vieron a la persona de Yahushua. Es como ver una luz que lo deja ciego. O sea, vieron que había una luz ahí manifestándose, pero no pudieron reconocer la figura del hombre que le hablaba. Después dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz. O sea, escucharon la voz, pero no entendieron lo que la voz decía. ¿Sí me explico? O sea, no hay contradicción, simplemente es cuestión de leer con más cuidado. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, que dice la otra. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, pero no veían a nadie. Entonces no vieron a nadie, no vieron a Yahushua, pero sí vieron una luz. La otra parte dice, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dice aquí, a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces oían la voz y no entendían. Vieron la luz, pero no la figura del hombre. Entonces estaban espantados porque lo que vieron fue una luz y sonidos. Sí, una luz hablando, exacto. Entonces dice aquí Daniel 17, que es lo de la última parte de la pregunta. Solo yo, Daniel, solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. La visión era para Daniel, no para ellos, por eso solo Daniel la pudo ver. Igual que cuando Abraham iba con Eliezer, Ismael y Isaac, y llegó a un punto donde iba a ir a sacrificar a Isaac, y vio que había una luz levantándose del monte Moriah, y le preguntó a ellos, ¿ustedes ven esa luz? Ismael y Eliezer dijeron, ¿cuál luz? Y él dijo, ok, ustedes quédense aquí, ya venimos. El hecho de que ellos no podían verlo era una confirmación de que ellos no podían ser parte de. Entonces Daniel recibe la visión, solo él la puede ver. Los otros ven que algo está pasando, pero no entienden nada, se asustan y salen corriendo. Es similar a como se habla cuando llegó Shemuel, que lo llamó Saúl con la bruja de Endor, y cuando viene la bruja se asusta de verlo venir porque no se lo esperaba, y se dice que por haber sido un rey que lo llamó, sí salió por la autoridad de un rey, tanto en lo físico como en lo espiritual. En primera de Samuel 28 es donde aparece lo de la bruja de Endor. También, exacto. Y Bilam no podía verlo. Dice aquí, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Shemuel, respondió él. Al ver la mujer a Shemuel lanzó un grito y dijo a Shaul, ¿por qué me has engañado? Entonces ella vio a Shemuel venir. Se dice que la espiritista ve el espíritu venir y aquel que lo llama lo oye. O así debería ser, o así era en el pasado, ¿verdad? Porque hoy en día hay tanto charlatán en esas cosas que quién sabe cómo hacen. Estoy oyéndolo al muerto, sí, su abuelo. Entonces, al ver la mujer a Shemuel lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Shaul. No temas, ¿qué has visto? Le respondió el rey. He visto Elohim que suben de la tierra, dijo la mujer a Shaul. ¿Cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Shaul que era Shemuel y cayendo rostro a tierra hizo una gran reverencia. Shemuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces le habló directamente. Saúl respondió. Entonces ahí vemos que la mujer ve a Shemuel, pero Saúl lo escucha, porque era el que lo estaba llamando. Entonces es similar en cierta forma a lo que sucede ahí. Y a Yahushua se le manifiesta a Paulus, él oye la voz y le entiende, pero los que andaban con él no entendieron nada de lo que estaba pasando, se asustaron. Igual con Daniel, la visión era para Daniel, los que estaban a su alrededor no la pudieron ver.